Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En este tutorial vamos a resolver un pequeño ejercicio que ya hemos resuelto anteriormente en el apartado de diagrama de flujo. El programa o el enunciado del problema dice realizar un programa que permita ingresar 3 números enteros y los muestre en forma descendente, es decir, de mayor a menor. Bien, vamos a proceder a lo que es incluir las librerías necesarias para que nosotros podamos trabajar en el programa en C++. En este caso vamos a incluir la librería IOStream. Para ello vamos a tener que utilizar el Using Namespace std, que es para utilizar los elementos estándar de la librería IOStream, que son los elementos de salida y los elementos de entrada del programa, es decir, la impresión y la captura de datos. Int main y el cuerpo del programa. Muy bien, como el enunciado del ejercicio nos está pidiendo que ingresemos necesariamente 3 números enteros, entonces la declaración la vamos a hacer con int. Vamos a dar int. En este caso vamos a declarar las 3 variables donde se van a tener que capturar esos 3 números enteros. En mi caso voy a declarar la variable a, la variable b y la variable c. Por consiguiente vamos a pedirle al usuario que ingrese cada una de estas variables. Por favor, ingrese el primer número. Es decir, que va a ingresar el primer dato que se va a evaluar si es mayor, si es menor o si es un dato intermedio. Entonces le damos un salto de línea, capturamos el dato y, como ya lo había declarado anteriormente, con la variable a, y luego hacemos el mismo proceso para poder capturar lo que son las otras 2 variables. Por favor, ingrese el segundo número. Hacemos salto de línea, capturamos el dato y por último solicitaremos el último dato. Por favor, ingrese el tercer número. Capturamos el dato y aquí comenzamos a lo que es la secuencia lógica, lo que nos va a permitir determinar qué número que estas variables han capturado es el mayor, el intermedio o el medio y el menor. Para ello vamos a utilizar lo que es la sentencia if de una forma anidada o en cascada. Bien, como lo habíamos resuelto anteriormente en el tutorial, habíamos hecho una secuencia bastante rápida donde íbamos preguntando directamente si cada una de estas variables era mayor a la siguiente. Así que vamos a empezar. If, es decir si. En este caso, A es mayor a ¿quién? A B. Si esto se cumple, entramos al if. Si esto se cumple, va a entrar al if. Y dentro del if yo le voy a preguntar lo siguiente:
si A es mayor que B, también tengo que preguntarle entonces si B es mayor que C. Si esto se cumple, señores, estamos diciendo que A es mayor que B. Y luego, cuando el programa ya entre bajo esta condición, le preguntamos si B es mayor que C. Y si esto se cumple, entonces tenemos que le vamos a dar la salida y vamos a decir que los números descendentes, o mejor dicho, en orden descendente, son puntos, damos espacio, sería A, sería, bueno, aquí haré esto por cuestión de estética para darle un poquito más de espacio. Sería A, sería B, espacio, y por último sería C. Muy bien, es decir, nosotros le vamos a preguntar en primera instancia si A es mayor que B, y si eso se cumple, el programa va a entrar acá, es decir, la evaluación va a entrar acá, y por consiguiente le voy a preguntar si B es mayor que C. Si esto se cumple, entonces estamos diciendo que el primer orden va a ser A, B, C. ¿Por qué? Porque A anteriormente ya es mayor que B, y luego preguntamos si B es mayor que C. Claro, estamos sacando el primer camino de la forma positiva. Sin embargo, si esto no se cumple, entonces decimos que A es mayor que B. Sí, muy bien, ya entramos ahí, ya tenemos claro eso. Pero B no es mayor que C. Entonces, ¿cuál sería nuestra siguiente condición o nuestra siguiente interrogante? Entonces, habría que preguntar entonces si A es mayor que ¿quién? Que C. Si esto se cumple, entonces vamos a darle la salida que sería los números en orden descendente son, damos el espacio, ¿cuáles serían entonces? Si esto se cumple, si A es mayor que C, entonces tendríamos que A, por lógica, es el primer dato, el dato mayor. Luego tendríamos a quién, tendríamos a que el segundo dato mayor, como aquí habíamos dicho, habíamos preguntado, perdón, si B es mayor que C, pero como esto no se cumple, entonces hay que preguntar si C es mayor que A. Si esto se cumple, tenemos que A sigue siendo mayor, pero como anteriormente ya me lo había negado el primer if, que es este, tenemos entonces que C es mayor que B, perdón. Entonces tendríamos la salida que A es el mayor, C es el intermedio, y por último tendríamos a quién, correcto, tendríamos a B como dato más pequeño. Bien, entonces ya tenemos dos salidas de lo que es nuestra secuencia lógica. Ahora, ¿qué me hace falta preguntar? ¿Qué pasa si esta condición que estoy preguntando aquí no se cumple? Entonces, ¿qué pasa? Entonces decimos que C va a ser mayor que ¿quién? Que A, y le damos la salida directamente sin preguntarle, porque claro, esto no se pregunta. Bueno, lo hemos preguntado acá, si A es mayor que C. Si no se cumple, entonces tenemos entendido que C es mayor que ¿quién? Que A, pero A es mayor que ¿quién? Que B. Entonces nuestra salida quedaría de la siguiente forma: los números en orden descendente son puntos, le damos el espacio y tendríamos en primera instancia A, C.
porque aquí ya le estamos diciendo que C es mayor que A. Muy bien. Luego tendríamos a quién, a A, porque inicialmente el programa pregunta que si A es mayor que B, y como ya entramos acá, entonces decimos que A es el segundo dato. Damos este paso por cuestión estética y ponemos como por último dato, como dato más pequeño, la B. Y ya tenemos nuestras primeras 3 salidas en lo que es nuestro primer if. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si este if no se cumple? Si este if no se cumple, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar, entonces, ¿qué vamos a preguntar? Si decimos que aquí arriba, vamos a ver, permítame que se me mueve mucho. Ok, aquí arriba hemos preguntado si A es mayor que B. Si esta condición se cumple, va a comenzar a evaluar los datos. Acá, en todos estos if. Pero ¿qué sucede si esta condición no se cumple? Vamos a preguntarle entonces. Le vamos a preguntar si A es mayor que ¿quién? Que C. Entonces, si esto sí se cumple, tendríamos a quienes como salida le vamos a dar que los números en orden descendente son. ¿Cuáles serían entonces? Tendríamos a B. ¿Por qué a B como dato más grande? Porque aquí estamos diciendo que B es mayor que A. Y le estamos diciendo que A es mayor que C. Muy bien, tendríamos eso entonces. Y vamos a darle el espacio. Con mi espacio. Y a quién tendríamos como dato intermedio. Tendríamos a el dato, o mejor dicho, la variable A. Y luego como dato más pequeño, dejando el espacio, tendríamos a la variable C. Bien, una vez evaluado esto, nos hace falta preguntar qué pasaría en caso de que esta condición no se cumpla. Tendríamos que preguntarle entonces else if que si esto no se cumple, si decimos que C es mayor que A, entonces habría que preguntarle si C es mayor que B, ¿sí? Porque inicialmente habíamos dicho que B era mayor que A. Si esto se cumple, entonces tendríamos que la salida sería los números en orden descendente son, generamos el espacio. ¿Y cuáles serían entonces? Tendríamos que C es mayor que A. Entonces tendríamos que C es el dato mayor. ¿Por qué? ¿Por qué C sería el dato mayor? Porque anteriormente acá habíamos dicho, al principio en el primer if, habíamos evaluado si A era mayor que B. Entonces, cuando se niega esto, estamos diciendo que B entonces es mayor que A. Y entramos aquí. Teniendo en cuenta esto y preguntando si C es mayor que B, entonces C sería el dato más grande. Generamos el espacio, le damos aquí el espacio para que no quede unido y tendríamos como dato intermedio a la variable B. Y como dato más pequeño tendríamos a quién, a la variable A. Cerramos la línea, pero ¿qué pasa? En caso de que esto no se cumpla, le decimos que entonces esto sería
un else normal. ¿Qué pasa en caso de que ninguna de estas no se cumpla? Tendríamos como salida code los números en orden descendente son espacio. ¿Cuáles serían entonces? ¿Qué pasa si no se cumple? Tendríamos a quién, a B como dato mayor, ¿por qué? ¿Por qué B como dato mayor? Porque estamos diciendo de que B es mayor que C. Y a quién tendríamos, bueno, aquí vamos a generar el espacio, para que no nos quede unido. Tendríamos como dato intermedio a C. Generamos el espacio para que no quede unido, y como dato más pequeño tendríamos a la variable a. Una vez haciendo esto, ya tendríamos las combinaciones lógicas de la resolución del ejercicio, y le vamos a dar un retorno al carro, el return 0. Ejecutamos el programa y le vamos a poner evaluación de 3 números. Vamos a ver, ok, corrió de forma correcta. Entonces lo hemos codificado de la forma ideal, y el programa nos dice, por favor ingrese el primer número. Vamos a ingresar, vamos a hacer una prueba sencilla. El primer número va a ser 1, el segundo número va a ser 2 y el tercer número va a ser 3. Al ingresar estos 3 números, la salida lógica que deberíamos de tener sería 3, 2, 1. Veamos a ver si funciona. Ok, muy bien. Tenemos como salida, dice, los números en orden descendente son 3, 2, 1. Funciona. Vamos a hacer otra prueba. Hoy lo vamos a hacer a la inversa. Ahora vamos a escribir como primer número el 3, el segundo número 2 y el tercer número 1. Lógicamente tendríamos la misma salida, 3, 2, 1, pero el ingreso de los datos lo hemos hecho a la inversa. Veamos. Ok, muy bien. Tenemos acá la salida 3, 2, 1 cuando hemos ingresado lo que es los datos de una forma diferente. Vamos a hacer otra prueba ingresando el segundo número mayor que el primero y que el tercero. Veamos. Vamos a darle al dato número 1 el dato intermedio, al segundo el mayor y al último dato el más pequeño. Veamos, y seguimos teniendo la misma salida. Vamos a cambiar el orden, dándole el más pequeño al primero, más grande al segundo y el intermedio al tercero, y tenemos la misma salida. Muy bien, ahora vamos a pulsarlo con datos aleatorios, ¿sí? 54, 67 y 100. La salida más lógica sería 100, 67 y 54. Veamos. Muy bien, entonces ya hemos hecho las pruebas respectivas. Espero que les sirva, les funcione. Este es un programa lógico muy bueno, donde podemos utilizar lo que es la sentencia if de una forma anidada, y donde nosotros controlamos cada una de las decisiones, porque lo podríamos hacer lógicamente a través de otro método, porque claro, existen diferentes formas de realizar este mismo ejercicio, pero según el diagrama de flujo que habíamos hecho anteriormente, en su forma de código, así
sería su resolución, porque aquí muy fácilmente nosotros pudimos haber hecho la evaluación si A es mayor que B y hubiésemos preguntado aquí mismo en la misma condición si B era mayor que C. Entonces hay diferentes formas de hacerlo, pero en este caso, como ya teníamos un antecedente con lo que es el diagrama de flujo, lo hicimos de esta manera. Gracias por ver el video y suscríbete al canal para ver más videos.